Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una arepa dulce venezolana. Con millones de venezolanos recorriendo el mundo, es normal que ahora tengamos un día de la arepa para celebrarlo en cualquier rincón donde nos encontremos. Y es que es el segundo sábado de septiembre de cada año que vamos a celebrar este día tan importante en nuestra gastronomía. Y es que la arepa forma parte del día a día del venezolano. Pero hoy te voy a compartir una arepa que es un tanto especial, porque es la arepita dulce venezolana. Es una arepita que hacemos para merendar, para desayunar y que tiene como característica que lleva melado de papelón. Así que, vamos con la receta. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. Comenzamos preparando nuestro melado de papelón. El papelón es lo mismo que la panela. En algunos otros países tiene un nombre diferente. Si tú sabes en tu país cómo lo llaman, indícamelo en la sección de comentarios para que el resto de personas que vean este vídeo y sean de otro país sepan de qué producto estamos hablando. Pero si por casualidad en tu país no existe la panela o el papelón, puedes utilizar azúcar moreno. El azúcar moreno será un sustituto, aunque nunca será el sabor exactamente igual. Comenzamos cortando finamente 200 gramos de panela o papelón. Colocamos en una olla e incorporamos 500 mililitros de agua, un cuarto de cucharadita de clavo en polvo y una ramita de canela. Removemos y llevamos a fuego medio bajo. Lo dejamos allí hasta que comience a hervir. Y una vez hierva, lo vamos a dejar hervir durante un minuto. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar. Una vez tenga temperatura ambiente, lo vamos a colocar dentro de un bol, junto con una cucharadita de polvo de hornear, de 1 a 2 cucharadas de azúcar, junto con una pizca de sal, y removemos bien. La harina que estoy utilizando es harina de maíz precocido. La marca que uso normalmente es esta que estoy colocando aquí. No es ninguna colaboración, sino que es la que normalmente utilizo. Pero existen otras marcas con las que también los podrás realizar. Y si no consigues la blanca, también lo puedes hacer con harina de maíz amarillo. Será un poco más seca, por lo que tendrás que adaptarle un poco más de agua, pero también la puedes utilizar para realizar esta receta. La cantidad de harina es 280 gramos, el equivalente a 2 tazas. Y le incorporamos una cucharada de harina de trigo todo uso. Y removemos bien hasta eliminar todos los grumos. Ahora incorporamos 1,5 cucharada de anís dulce y vamos removiendo para que quede integrado en toda la masa. Te parecerá que la masa está muy aguada, pero no te preocupes, que ahora la vamos a dejar reposar para que se hidrate bien y tenga la textura perfecta. La dejamos reposar durante 10 minutos y la masa ya está consistente y no se pega a las manos, por lo que la hace muy manejable. Si la notas que al formar una bola la masa se te quiebra, entonces debes incorporarle un poco más de agua. La cantidad puede variar, ya que depende de los factores ambientales, si hace calor, si hace frío, si hay humedad, si no hay humedad. Dependiendo de muchos factores, va a necesitar a lo mejor un poco más de agua o no. La textura ideal es la que te estoy mostrando en este vídeo. Sobre un plástico o una bolsa vamos a estirar la masa. Si se te queda pegada del rodillo, puedes valerte de otro plástico, de un Zimpac o de otra bolsa y aplastarla entre ellas con el rodillo, logrando una masa fina de unos 4 milímetros de grosor. Con la ayuda de un cortador, o ya sea un vaso o alguna forma que tengas circular, vamos a cortar cada una de nuestras arepitas. Y las disponemos sobre un plástico para que no se peguen, y una vez estén todas listas ya podremos freírlas. Si no la vas a utilizar toda la masa ese día, puedes forrarla en papel film y llevarla a la nevera durante 2 días como máximo. En una olla o sartén vamos a colocar 500 mililitros de aceite tipo vegetal. Yo he estado usando el de girasol, ya que es un aceite de sabor suave.
y encendemos a un fuego medio hasta lograr 180 grados centígrados. Es importante que no esté excesivamente caliente, ya que si no se podrán quemar las arepas antes de cocinarse. Increíblemente, las arepitas se empiezan a inflar y es el momento mágico que nos dice que las debemos voltear. Una vez las volteemos, las freímos durante 30 segundos más. Descárgate la app de Ponquecitos and Cakes, donde tendrás siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez listas, las colocamos sobre papel de cocina para que absorba todo el aceite. Estas arepas se deben comer así, calientes, que es cuando son más apetitosas. Aunque también si la tienes a temperatura ambiente, la puedes disfrutar sin ningún problema. Esta arepita te la puedes comer solita, aunque también puedes abrirla y rellenarla con queso rallado. Para rellenarla puedes utilizar queso llanero, pero si no lo tienes puedes valerte un queso feta que se puede rallar muy bien o algún queso fresco que sea consistente y que puedas rallar. Como puedes observar, son muy fáciles de abrir con un cuchillo de sierra y ponle bien de queso, que es como la forma que a mí más me gusta. Al ser medianamente dulces, le queda genial. Y sea el día, el mes o no de la arepa, te invito a realizar estas arepitas en familia que son deliciosas. Esta es una receta que te animo a realizar porque es muy fácil, práctica y la puedes hacer tranquilamente en familia. Si te gustó esta receta, regálame un like y suscríbete al canal, que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!